buenas tardes, les damos a todos y todas una cordial bienvenida a la presentación del libro Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obra dirigida por el doctor Sebastián Alejandro Rey. Me acompañan el doctor Alejandro de Palma, director de Editorial Astrea, casa editora del presente título, el doctor Sebastián Alejandro Rey, y los 4 panelistas que van a estar acompañándonos en el día de hoy. Ellos son Silvina González Napolitano, profesora de Derecho Internacional Público de la UBA, Víctor Abramovich, profesor de Derechos Humanos, UBA y UNLA, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex director ejecutivo del CELF. Julissa Mantilla Falcón, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Manuel Ventura Robles, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos mucho a la Facultad de Derecho de la UBA por esta posibilidad y el auspicio del Departamento del Derecho Público II. A todos y todas una cordial bienvenida y le voy a ceder la palabra al doctor de Palma. Bueno, muchas gracias, Irene. Es un honor para nosotros que en estos primeros 53 años de existencia de Editorial Astrea tengamos la felicidad de presentar una obra de la enjundia como la que se presenta ahora. Doblemente contento con el resultado de la obra y del trabajo de investigación del grupo que comandó Sebastián Rey, que no es solo los coautores que aparecen en la tapa, sino que hay todo un grupo de gente que ha permitido este trabajo único, porque refleja justamente cómo se ha plasmado todo lo que se ha dicho, pensado, investigado y sostenido durante tantos años, desde antes de la reinstauración de la democracia y de antes de aprobar los tratados con jerarquía constitucional de derechos humanos. Bueno, Rey nos trae acá, con todo su grupo de gente, todas las causas que han pasado por el sistema, que se han sustanciado por el sistema interamericano de derechos humanos, sea la comisión o que haya pasado por sentencia de la Corte, pero con un tratamiento muy especial. No es simplemente transcribir la sentencia, sino que hay un gran trabajo detrás. Se ha trabajado con las partes, con los abogados, se ha hecho un análisis exhaustivo, con una descripción muy amena, que, bueno, seguramente a ustedes les va a interesar conocer. Pero bueno, dejo la palabra a los que saben y, bueno, auguro que va a ser una obra que va a abrir un surco muy importante que estaba haciendo falta en el continente. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, Sebastián, te cedemos la palabra. Bueno, gracias. Yo voy a ser muy cortito. Bueno, primero agradecer a Alejandro y a Astrea por confiar en mí y en el equipo de jóvenes investigadores que integramos con Rosario Muñoz, con Juan Pablo Ismara, Julia Benillay y Marina Cherkov, que son los otros 4 coautores de esta obra colectiva que nos llevó tanto tiempo y tanto trabajo a hacer. Son 2 tomos que reflejan muchísimo trabajo. Me tuvieron que soportar durante varios años, porque hacer tantas páginas es muy difícil, y creo que hicimos un muy buen trabajo y bastante bien coordinado, porque al análisis jurídico le sumamos esas casi 400 entrevistas que ya tenemos a actores fundamentales del sistema interamericano y del litigio de estos casos, y le agregamos un aspecto de búsqueda documental y de fuentes que me parece que es bastante profundo, y ahí quería agradecer a los estudiantes y a las estudiantes de los diferentes equipos de investigación que hemos tenido en los últimos años, que nos dieron una buena mano con eso, y bueno, me parece que es importante nombrarlos: a Romina, Marisol, Gabriel, Mario, Pablo, María Luz, Ornella, Rosario, Julieta, María Laura, Milagros, Amir, y capaz que me olvido alguno más. Pero bueno, muchas gracias a ellos porque nos dieron una mano importante que ustedes, cuando lean el libro, lo van a ver reflejado en las notas al pie.
yo creo que hace ya unos años decidí solo escribir y participar de libros que a mí me gustaría leer. Y creo que este es uno de esos libros que a mí me gustaría leer, entonces lo recomiendo mucho, estoy muy contento por cómo quedó, y bueno, no voy a decir nada más, tenemos un panel internacional de excelente nivel, así que prefiero que escuchen a ellos y a ellas, así que bueno, gracias de nuevo a todos y todas por conectarse y seguir acompañándonos. Gracias, Sebastián. Bueno, nuestra primer panelista es Silvina González Napolitano. Doctora. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quería referirme a la relevancia de esta obra, la importancia de estudiar las decisiones de los tribunales internacionales y de los órganos internacionales, porque yo estoy convencida de que esto le permite a los estudiantes y también a otros colegas ver cómo se aplican las normas en casos concretos, cuál es el método que utilizan los decisores para interpretar las decisiones concernientes a los derechos humanos, ver cómo resuelven los conflictos normativos, las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, y desde otra arista también ver cómo es el diálogo entre los órganos internacionales y también los órganos internos del Estado. Y además, para el caso nuestro, siempre es importante recoger la práctica argentina a través de la jurisprudencia, porque los casos nos permiten conocer, no solo estudiar el caso en sí mismo, ¿no? por la importancia de conocer cómo fueron los hechos y cuál fue el resultado, sino que también nos permite ir un poco más allá y conocer cuáles son las falencias de las normas, del funcionamiento de los órganos y de las instituciones del Estado. Y esto sirve como un punto de partida para empezar a efectuar cambios y así poder prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Desde la perspectiva de la obra en sí, creo que es muy útil la compilación, el sistematizar informes y sentencias que se encuentran dispersos. Todo esto es de suma importancia para los estudiantes de todos los niveles y obviamente porque les facilita el estudio y el acceso a los materiales, pero también para los profesionales, no solo para los estudiantes, sino para los profesionales que necesitan tener acceso a estos recursos. En cuanto a la organización, pude observar una presentación muy ordenada de las decisiones, una presentación cronológica, se brinda el contexto de los hechos históricos de la Argentina, ¿no? Que rodearon a los casos que se mencionan, que uno los conoce porque los vivió, pero tal vez estos les son ajenos a los estudiantes más jóvenes o incluso a colegas extranjeros, así que me parece muy importante explicar el contexto que rodearon a esos casos. También resulta muy interesante la inclusión de entrevistas, ¿no? A personas relevantes que vivenciaron estos procesos a través de distintos roles. Y bueno, además de toda esta parte práctica, toda la riqueza de la obra por la inclusión de la jurisprudencia y toda la parte práctica, la obra también tiene un contexto teórico, porque por ejemplo, en la primera parte se desarrollan los antecedentes del sistema interamericano de protección de derechos humanos, cuáles son los instrumentos, los órganos de protección, se describen también los procedimientos desde la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también la terminación de los procesos, sea ante la Comisión o ante la Corte. Así que también el brindar este contexto teórico es muy valioso. Bueno, además no quiero dejar de referirme a la importancia de publicar en español sobre temas que atañen al derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, porque el idioma hace que la obra pueda llegarle a muchos estudiantes latinoamericanos. Y por último, creo que la obra presenta la ventaja también de encontrarse en un formato ebook, que esto hace que la podamos llevar a donde quiera que estamos y leerla en cualquier dispositivo, esto no es menor,
o sea, obviamente está en los dos formatos, va a estar en los dos formatos, así que eso también es importante. Entonces, por todo esto, mis felicitaciones a los coautores y a los colaboradores por todo el trabajo de investigación, que sé por experiencia personal que es muy difícil. También al director y a la editorial, porque yo como estudiante de edición en la Facultad de Filosofía y Letras, sé que la edición lleva mucho trabajo y que nunca es sencilla cuando se trata de la intervención de varios coautores. Así que también mi felicitación a la editorial, a Estrella y a Sebastián Rey. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, vamos a seguir con la doctora Julissa Mantilla Falcón. ¿Puede ser? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Inicio con un saludo muy especial como vicepresidenta de la Comisión Interamericana, pero además como relatora para Argentina. Quiero agradecer a Sebastián la cordial invitación y además, como me dijeron las colegas de la comisión, me contaron un poco cómo ha sido el proceso de investigación. Me disculpo de antemano si es que tuviera que salir, pero ustedes saben que en la comisión uno sale de reunión y entra en reunión, pero he tratado de tener como un espacio, una hora un poquito más para poder estar con ustedes. Inicio también con un saludo muy cordial a mis colegas de panel, con mucho cariño a mi querido Víctor Abramovich, a quien no veo hace tanto presencialmente, esperemos que pronto, y a cada una de las personas que hoy nos acompañan. Yo, además de sumarme a las felicitaciones y también reconocer, porque además de comisionada soy docente, las dificultades de investigar, de publicar y además de compilar casos del sistema interamericano que no sean simplemente una suma de información, sino un análisis, quería felicitar eso, pero además también conversar un poco por qué desde la Comisión Interamericana nos parece un instrumento muy importante. Como ya se dijo, en primer lugar, el hecho que se explique el procedimiento. Y eso implica también conocer y que la gente que no le quedaba tan claro tenga claro cuál es el procedimiento, ¿no? De lo que puede ser la labor de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Eso me parece que es importante porque además se explica con un lenguaje muy sencillo. Y es muy importante, sobre todo porque el sistema, si bien, claro, se activa con las organizaciones, con los abogados y abogadas, está pensado para las víctimas, para que puedan eventualmente actuar directamente. Y en segundo lugar, creo que también es importante recoger, como lo hace en estos voluminosos tomos, la jurisprudencia, ordenada además por periodos históricos y políticos. Creo que también es importante porque también hace entender este tema de la continuidad del Estado. O sea, pasan los gobiernos, cambian los gobiernos, pero hay un Estado. Y eso es importante. Y lo digo ayer, aprovecho para comentar, estuve como parte de unas capacitaciones que estamos haciendo de la comisión, como parte de una solución amistosa, hablando con colegas del cuerpo médico forense, hablando de este tema de la continuidad del Estado y de la importancia del sistema interamericano. Entonces creo que en esa línea es un aporte fundamental. En segundo lugar, también considero que permite entender las obligaciones de los Estados, diciendo a través del libro y además de las mismas pronunciamientos y resoluciones, que los Estados, obviamente Argentina también, voluntariamente deciden ser parte del sistema, ¿no? Y al tú decidir, como Estado, decidir ser parte del sistema, decides someterte a los requisitos del sistema. Al aceptar la jurisdicción de la Corte, además, decides someterte a las funciones tanto consultivas como jurisdiccionales que tiene la Corte Interamericana. Y eso a mí me parece vital, a la Comisión nos parece vital, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo en la región, donde no necesariamente se entiende la importancia del sistema, pero además es necesario reflexionar la labor del sistema interamericano. Y aquí empiezo un poco también a ubicar cómo nosotros ubicamos la obra, cómo podría ubicarla la obra, desde recordar los primeros informes de la Comisión Interamericana en los años 80 sobre desaparición forzada, precisamente sobre los casos argentinos, que fue, además con la visita de la Comisión Argentina en esos momentos tan difíciles, marca históricamente la presencia del sistema interamericano más allá de las decisiones de la Corte. Creo además que las decisiones que se incluyen y la manera como se narra permiten recordar algunos elementos interesantes.
en primer lugar, cómo los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, y las resoluciones y los casos nos van explicando cómo va evolucionando estos tratados de derechos humanos. Y si nosotros nos ponemos a pensar en, por ejemplo, en temas como la orientación sexual, que no estuvieron pensados al momento de firmarse la Convención Americana, pero que la Corte Interamericana, a través de sus opiniones consultivas y de sus pronunciamientos, empieza a incluir la prohibición de discriminación como orientación sexual como parte de los motivos prohibidos de discriminación, nos damos cuenta de una evolución histórica, pero además normativa, que permita entender esta evolución, que a mí me parece tan importante. La doctora Silvina mencionaba la importancia de que los jóvenes, las jóvenes pudieran entender el sistema, por supuesto, pero más allá de conocer los casos recientes que podemos mirar ahora a partir de Artavia Murillo para el tema de salud sexual y reproductiva, o el caso Atala para el tema de matrimonio igualitario, que son los casos como más recientes, es importante también mirar los casos desde antes, qué es lo que la Comisión y la Corte decía y qué cosas no decía. Entonces creo que ese es otro elemento importante a recordar. Y adicionalmente, la evolución de ciertos principios, ¿no? La Corte Interamericana, desde el caso Velázquez Rodríguez, cuando empieza a hablarnos del principio de debida diligencia, ¿no? Que es la primera vez como que lo enuncia, a lo largo de los diferentes casos ya nos habla de una debida diligencia reforzada. Y es esa jurisprudencia de la Corte la que a mí me parece importante recordar, y si bien no necesariamente se crean, entre comillas, se crean o se reconocen en casos vinculados a Argentina, sí es cierto que en el caso argentino se van incorporando estos avances de la Corte Interamericana y en general del sistema. Y a eso quería sumar algo que, claro, no está en la obra, no tendría por qué estarlo, pero sí me parece interesante que la obra puede ser como un antecedente para entender ciertos avances de las cortes locales. Y me refiero a una situación que es la que estamos viviendo hace un par de años, que parece como que medio nos acostumbramos, pero que es lo que nos tocó, que es el tema de la pandemia, ¿no es cierto? En el caso de la pandemia, donde se han modificado muchas situaciones, la Comisión Interamericana dio una resolución, la 1-2020, Pandemia y Derechos Humanos, que fue utilizada en el caso, por ejemplo, el 2 de abril de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina solicitó a los órganos de la jurisdicción que tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en relación a las personas privadas de libertad. Y entonces quería también recordar eso, porque a mí me parece que mientras más se conozca el sistema interamericano, a partir de las resoluciones, de los procedimientos y de los casos que incluye la obra, se puede entender con mayor facilidad por qué una corte local aplica algo que en este caso no era una sentencia, sino una resolución de la Comisión Interamericana. A este tema general, yo quería hacer algunas referencias. Como no tengo mucho tiempo, estoy acá muy juiciosa con el tiempo, solamente hay una línea que a mí me interesa cruzar, que tiene que ver con los temas que trabajo también, y es la evolución del principio de no discriminación. Desde las primeras opiniones consultivas, como la 18, donde la Corte nos dice que el principio de no discriminación es norma jus cogens, hasta la última del año pasado, la opinión consultiva 26, donde la Corte hace un listado de los principios de las normas de jus cogens e incluye nuevamente expresamente el principio de no discriminación y el derecho a la igualdad como este jus cogens sobreviniente. Creo que ese elemento, que es parte del sistema interamericano, nos va a permitir entender y le va a permitir entender al Estado y a las Cortes la importancia de la modificación de ciertas normas como parte de las obligaciones de la Convención Americana, artículo 2, adaptar la normatividad interna a los requisitos internacionales en función de las obligaciones, y va a permitir además algo que la Corte ha consagrado desde hace varios años con el caso Almonacid, que es el control de convencionalidad. Cómo a nivel interno los jueces tienen esta obligación de aplicar mediante control de convencionalidad, mejor dicho, vigilar que las normas y las sentencias estén de acuerdo a los tratados. Y eso me parece muy importante para el caso argentino, que constitucionalmente le reconoce esta vigencia y esta importancia en la jerarquía normativa, pero además que ha reconocido una serie de tratados como leyes con nivel constitucional. Ayer yo tenía esta conversación, aprovecho para hacer una nota, porque yo soy relatora de personas migrantes, y claro, siempre decía cómo Argentina fue uno de los primeros países que ratificó, pero todavía no tiene el nivel constitucional. Esta explicación o este vínculo entre sistema interamericano, aportes normativos, control de convencionalidad, reconocimiento de tratados, que es algo tan importante en la región,
me parece fundamental a partir de esta recopilación que nos hace el libro de Sebastián y de cada uno de sus alumnos y de sus alumnas. Yo quisiera terminar con dos ideas o dos aspectos interesantes de los últimos casos que nos pueden dar luces sobre la importancia de este desarrollo normativo y de este principio de progresividad y de este tema de los tratados como derechos vivos. Uno es el caso Fornerón, que ustedes conocen, sobre el tema de derecho a la identidad, un caso muy conocido en el cual el señor Fornerón, bueno, él tiene una relación con una mujer, ella tiene un hijo, una hija, nunca le dice a él, y cuando ya incluso le dice que no es su hija, la da en adopción, y cuando él ya se entera y quiere reclamar la adopción, las Cortes Nacionales no le dan el derecho, porque basados en que el señor Fornerón era soltero y que esa niña iba a estar mejor en una familia adoptante de papá y mamá, diciéndole además que esa niña no se concibió por amor, sino que fue una relación ocasional. Este tipo de estereotipos que la Corte resalta en la sentencia del caso Fornerón son importantísimos para variar la forma como jueces a nivel interno en Argentina, pero no solo en Argentina, definen el concepto de familia y eliminan los estereotipos de género. Y entonces también ahí me devuelvo otro elemento importante, que quizás en el siguiente tomo se pueda publicar en el futuro, es el seguimiento al caso Fornerón. Como relatora argentina me ha tocado participar en las reuniones que se están haciendo para el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte. Y es un espacio donde está el Estado, donde están las autoridades, donde está la abogada del señor Fornerón. El señor Fornerón no ha decidido no participar, digamos, en alguna de las reuniones, pero donde se ve que ese caso específico tiene un impacto en la política pública. Y los dos otros casos que yo quería mencionar brevemente y que son muy actuales es el Fernando Prieto y Tumbeiro versus Argentina y Acosta Martínez versus Argentina, que son dos casos muy recientes. ¿Por qué? Porque en estos casos, en ambos casos, las víctimas fueron detenidas por la policía por su aspecto sospechoso, y en el caso del señor Acosta Martínez, que era afro, por perfiles raciales. Y entonces es interesante cómo la Corte, al momento de condenar al Estado, establece no solamente la detención arbitraria, las violaciones a los derechos, etcétera, sino cómo esos estereotipos y prejuicios raciales hacían que se detuvieran estas personas. Y entonces vemos cómo desde los primeros casos que en la Corte, que en la obra uno puede encontrar, esto no estaba tan claro. La Corte no había fallado, digamos, en esta línea, y en estos últimos casos como contra Argentina sí lo ha hecho. Y empieza nuevamente la Corte a dar esta dimensión de la discriminación estructural y de los perfiles raciales. Y algo más, que claro, no puede estar ahí porque es muy reciente y además es un tema de solución amistosa, que aprovecho para comentarles que como relatora argentina he tenido la ocasión de acompañar varios casos. Y ayer yo les decía que había estado en esta reunión como cumplimiento de unas medidas del caso Kaplún, que es un caso en el cual el señor Kaplún fue detenido, sufrió un golpe, fue luego llevado al hospital y fue registrado como NN. La familia del señor Kaplún siempre dijo que él había sido golpeado, torturado y que había muerto de un paro cardiorrespiratorio en consecuencia de los maltratos. Es un caso bastante doloroso, es un caso del año 2000, y bueno, se firma el acuerdo de solución amistosa. Y en ese acuerdo de solución amistosa, que no ha llegado a la Corte, porque ustedes saben que ahí se corta, digamos, si hay un acuerdo entre el Estado y los peticionarios, hay algo muy importante. En primer lugar, más allá de la compensación, de la reparación, de la placa que se publicó en la comisaría, en la delegación donde el señor Kaplún fue detenido, el acompañamiento de los familiares hasta el momento de Moira Kaplún, su hermana, de los hermanos con los cuales hemos tenido ocasiones de reunirnos, y la esperanza en la justicia, ¿no? Y ahí también reconocer cómo el Estado ha hecho todo lo posible para estar a la altura. Ayer, como les decía, tuvimos esta capacitación que está dirigida como parte de una medida de reparaciones y de las recomendaciones del acuerdo de solución amistosa, que también incluye una comisión investigadora para saber cuáles fueron los hechos, que también incluyen reformas como garantías de no repetición para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir, o sea, reformas en el tema de la seguridad. Pero, y con eso termino,
Ayer cuando estábamos en esta capacitación con los forenses hablándoles de lo que era el tema de los derechos humanos, de lo que era el tema de los principios, de por qué ellos tenían que recibir esta capacitación, si ni siquiera eran abogados o no tenían que ver nada aparentemente, ¿no? Hablando de la responsabilidad que deriva de los agentes del Estado. Ayer que tuvimos como mucha esperanza, yo recordaba a la familia Capolún, que tienen esa esperanza en la justicia y en el sistema interamericano. Y en ese sentido creo que esta obra es muy importante por eso. No solo por el recuento de la información, sino porque además es el recuento de la vida y de la esperanza de muchas personas. Hoy está ante la corte el caso Julián Grisonas, que es muy conocido, y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero que los casos sigan llegando después de tantos años, más allá de las dificultades o los problemas internos al momento de la justicia interna, sí creo que también es una prueba de la esperanza de las víctimas, de la esperanza por la verdad, la justicia y la reparación. Así que esta obra no solo da cuenta, como les decía, de hechos, de casos o de procedimientos, sino de también muchas vidas que han confiado en el sistema interamericano y que se ven reflejadas en este libro. Muchas gracias. Gracias, doctora Mantilla Falcón. Muy bien, sigue entonces el doctor Víctor Abramovich. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradecer y felicitar primero al equipo de investigadoras e investigadores que hicieron posible este libro, a Sebastián, a Julia, Marina, Rosario, Juan Pablo y el resto de los que conformaron ese equipo. Me tocó participar como entrevistado, creo que en un par de reuniones, y puedo dar fe de la fortaleza que tiene el equipo de investigadores y el conocimiento que tenían al abordar las entrevistas. Muchas veces no eran entrevistas para averiguar, sino para confirmar datos que ya habían sido relevados de otras fuentes. Es, por otro lado, un grupo de investigadores que muchos de los que trabajamos en el campo de derechos humanos en la Argentina venimos siguiendo hace tiempo, que tienen una pata en la Facultad de Derecho de la UBA, están vinculados también a la Universidad de José C. Paz, que tuvieron mucho que ver también con la revista de Derechos Humanos del Infojus, y que creo que es un polo, digamos, de producción académica y de investigación en el campo de derechos humanos muy relevante y muy importante para nuestro país, pero también con proyección regional, como creo que tiene este libro. La segunda cuestión que quiero plantear es destacar la metodología que creo que fue planteado también aquí. Tenemos varios textos y varios libros de análisis jurídico de decisiones del sistema, algunos libros de investigación de las ciencias sociales sobre el funcionamiento del sistema interamericano, como por ejemplo el libro de Sofía Tiscornia sobre el caso Bulacio, o algunas investigaciones como las de Marcos Novaro y Palermo sobre la visita in loco de la Comisión Interamericana. Pero este es el primer libro que hace una historia completa de registro histórico de la totalidad de los casos en el sistema de los últimos 50 años, desde 1970 hasta la actualidad, y eso es algo que no se había hecho, y como aquí se decía, no se limita a un análisis de las decisiones, sino que cuenta los conflictos que están detrás de los casos, toma fuentes directas vinculadas, por ejemplo, con los abogados o con las víctimas, y al mismo tiempo no deja de realizar también un planteo interesante identificando los temas básicos jurídicos que analiza el sistema, pero también las dificultades o obstáculos al momento de la implementación. Creo que es un libro que va a ser clave para la discusión sobre el sistema interamericano, pero también para los debates que se den en el ámbito de las facultades, el trabajo con los estudiantes sobre el sistema. La tercera cuestión que quiero plantear es que de alguna manera este libro comprueba algo que muchas veces afirmamos sin tener esa evidencia concreta para ratificarlo, y que es que el sistema interamericano de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte, funcionan como una caja de resonancia de los conflictos vinculados con derechos humanos en los países de la región. Y son el docket de casos del sistema es un reflejo de la conflictividad de derechos humanos que se atraviesa en distintas etapas históricas en nuestro país. Y esto se ve reflejado, digamos, si uno hiciera un ejercicio similar en países que tienen una larga historia de relación con el sistema, ¿no? Como puede ser Perú, como puede ser Colombia, y en este caso en particular, como ocurre con la Argentina.
Y en ese sentido, me parece que lo más interesante del análisis de los casos es cómo, de alguna manera, esas denuncias que se presentan van reflejando las distintas etapas de los procesos históricos por los que atraviesa el país, tanto en etapas de dictaduras burocrático-autoritarias hasta terrorismo de Estado en el sentido más duro y en las transiciones democráticas posteriores a 1983. Un elemento que me parece central, por ejemplo, es verificar que los dos primeros casos que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están narrados en el libro, son dos casos de dos dirigentes sindicales en los años 70, ¿no? Elpidio Torres, uno de los líderes del Cordobazo, y Raimundo Ongaro, otro de los líderes del Cordobazo, que internacionalizan, que presentan una demanda internacional para denunciar represiones en conflictos sindicales o detenciones arbitrarias en el marco de protestas o conflictividades sindicales, que reflejan de alguna manera lo que eran las luchas obreras de los años 60 y 70 y que son también antecedentes de la represión posterior que se va a agudizar durante la dictadura. Durante mucho tiempo algunos estudios sobre litigio estratégico en la Argentina mostraron la relación que hay entre las estrategias de litigio de las organizaciones de derechos humanos en dictadura y en transición con las estrategias de litigio y de defensa legal de los abogados de las organizaciones sindicales. Y me parece un dato muy interesante la descripción que hace el libro sobre esos dos primeros casos, el de Elpidio Torres y el de Raimundo Ongaro, para mostrar esa relación, ¿no? La segunda etapa que se refleja claramente en el libro es la etapa de las denuncias internacionales vinculadas con la dictadura y el terrorismo de Estado, aún antes del 76, ¿no? Por los primeros casos de abogados desaparecidos, hasta después los casos más clásicos y algunos más conocidos. Algunas cuestiones que surgen muy claramente del relato de los casos. Por un lado, la expectativa de las víctimas, que aún en plena dictadura y cerrándose las puertas, como dicen, cerrándose los espacios de reclamo ante los tribunales, ante la autoridad administrativa, van al sistema internacional no con la expectativa de que un informe de la Comisión pudiera cambiar la situación de opresión que enfrentaban, sino para ir construyendo un registro histórico de las violaciones sistemáticas, ¿no? Yendo al sistema como último recurso de justicia, documentando las violaciones y exponiendo esas violaciones en la esfera internacional. Esos casos de alguna manera pueden significar cierta frustración porque las denuncias no alteran las prácticas de desaparición, solo en muy poquitos casos la denuncia internacional permite que se liberen personas o que se les permita salir del país, pero lo que va haciendo todo ese escenario de documentación de violaciones internacionales es exponer a la dictadura en la esfera internacional, generarle un desgaste, aumentar el costo de esas violaciones. Otro elemento interesante del relevamiento de casos que creo que este libro permite mirar con mucha atención y que no siempre es percibido es el tipo de respuestas de las autoridades de la dictadura ante los órganos internacionales, el discurso político de la dictadura. Lo que Stanley Cohen llama los estados de negación, ¿no? Varias cuestiones que se plantean, por ejemplo, en la respuesta que da el gobierno a los pedidos de informes en el marco de la visita in loco de la comisión, o la descripción de lo que expresa el gobierno como excusa para justificar la muerte en custodia de Rosana Frigerio. Por ejemplo, es un caso que me parece paradigmático, porque el propio gobierno de la dictadura dice, ella declaró en contra de los miembros de la organización armada que integraba, luego participó de un operativo y fue muerto por ellos, cosa absolutamente imposible de verificar y que además va en contra de la prueba que luego se hace en la causa penal. O sea, el cinismo, la negación de lo que era evidente, como una forma también de degradación del discurso público, que era, digamos, un elemento que de alguna manera también reflejaba el tipo de prácticas aberrantes que la dictadura realizaba. Y algunos casos también interesantes no tan conocidos de esa etapa, por ejemplo el caso de la persecución de los testigos de Jehová, que aparece muy bien descrito y narrado en el libro.
Y luego me parece que de alguna manera también los casos posteriores de la transición democrática hasta la actualidad van marcando también esa idea de caja de resonancia, ¿no? Problemas recurrentes, estructurales, de violaciones de derechos humanos con los que convive la transición democrática y yo diría la actualidad, la democracia argentina, los casos vinculados con violencia policial o carcelaria, las cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la discriminación de la población migrante, como señalaba Yulisa, los casos incluso resueltos algunos actualmente por la Corte en materia de derechos de pueblos indígenas, o sea, van mostrando, o déficit de los sistemas judiciales, del propio sistema de justicia en la Argentina, el caso Fornerón, el caso Furlan, pero también los casos de prisión perpetua a menores, todo el debate sobre el derecho a recurrir sentencia condenatoria, la serie de casos sobre ese derecho, que me parece que van reflejando también déficit del funcionamiento del aparato judicial, que de alguna manera hacen que ciertos conflictos no puedan ser resueltos en las instancias nacionales y basan a esas instancias internacionales. Cuando digo que que el sistema interamericano es una caja de resonancia, estoy marcando también que funciona, digamos, como un espejo de los procesos políticos nacionales, ¿no? Con lo que pasa con el espejo, por lo menos lo que a mí me pasa cuando miro al espejo cada día, uno va viendo sus arrugas, sus cicatrices, y de alguna manera este libro va reflejando como un espejo, ¿no?, los malestares de la democracia en la Argentina en los últimos 20 o 25 años. El otro elemento que me parece central también es el mapeo de actores, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas, pero también quiénes son los actores que acuden al sistema o que actúan ante el sistema en determinadas etapas históricas. Y algunas conclusiones que me parecen interesantes plantear. Por un lado, aún en democracia, la idea de que las víctimas sienten una cierta asfixia en las instancias nacionales y acuden al sistema en busca de justicia a revertir desigualdades que observan incluso los procedimientos judiciales nacionales, ¿no? Muy interesante una frase de Teresa Schiavini, que aparece en el libro, en las entrevistas del libro, que dice: yo me sentía litigando el caso de mi hijo muerto por un caso de violencia policial, como una hormiga que litigaba contra el Estado, que era un elefante. Pero cuando fui a la Comisión Interamericana y pude hablar ante el pleno de la Comisión en el edificio histórico de la OEA frente al Estado, al finalizar la audiencia yo sentía que era un elefante y el Estado era una hormiga, ¿no? El cambio del escenario del litigio implica también un cambio en las relaciones de poder que marcan de alguna manera por qué muchas veces no hay justicia en la esfera nacional y se abre al menos una expectativa de justicia como último remedio acudiendo a las instancias internacionales. Y otra cuestión también interesante en relación con el mapeo de actores es que el sistema refleja una enorme pluralidad en quiénes son las víctimas, quienes acuden como víctimas al sistema, con algunas paradojas muy interesantes que aparecen en el libro. Por ejemplo, una de las primeras denuncias internacionales en la transición democrática es presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando la ley de colegiación obligatoria que se había sancionado durante la transición democrática en el gobierno de Alfonsín, porque consideraban que era violatoria del derecho de asociación, al forzarlos a colegiarse y a tener una matrícula obligatoria. Ese mismo Colegio de Abogados, si uno mira el informe de la Comisión Interamericana en el año 80, había hecho una defensa cerrada de la justicia durante la dictadura, y había incluso pedido oficialmente en un documento que la Corte Suprema de la Dictadura siguiera, que era la que rechazaba los recursos de habeas corpus, siguiera funcionando como corte en democracia. Esa misma organización, cuando ve la democracia, va al sistema planteando una acción. Otro caso que me parece interesante es el de Molineux Connors. Muchos de los casos que se discuten en el sistema interamericano tienen que ver con decisiones que emanan de la corte que integraba Molineux Connors en los años 90. Principalmente la mayoría de los casos de libertad de expresión. Kimmel, Fontevecchia, Berbisky, Acher y otros. Y luego, cuando es removido por juicio político, Molineux Connors va al sistema interamericano y denuncia
ante la Comisión como víctima de un proceso de remoción de juicio político. Cuando planteo esto es muy común en otros países de la región, pero marca esta idea de pluralidad de víctimas, de alguna manera también es reflejo de la legitimidad social amplia que tiene el sistema, donde quienes en algunos casos están sindicados como responsables de la violación, luego cuando se ven esos afectados también acuden al sistema en busca de justicia. Entonces, segundo elemento, me parece completo, el mapeo de actores muy relevante también son los actores gubernamentales, ¿no? Quienes integran en distintos momentos la representación del Estado, y se ve muy bien en el caso cómo la forma de representar al Estado en el marco de esos casos es también de alguna manera reflejo de lo que son las políticas, ¿no? Y la política exterior del Estado y de relacionamiento con el sistema interamericano. Hay detalles muy interesantes, por ejemplo, de cómo en los años 90 el gobierno de Menem, que siempre fue considerado un gobierno con un mal registro en materia de derechos humanos por los indultos, principalmente vinculados con los crímenes de lesa humanidad, tiene una postura abierta a arribar a acuerdos de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso era parte de la idea de que tenía que tener una política exterior que tuviera, digamos, una buena relación con los órganos de la comunidad internacional de derechos humanos, y en particular con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se ve un poco la complejidad que tiene la relación de la Comisión y de la Corte con el país, y cómo eso se va reflejando en las distintas etapas y procesos históricos. La cuarta cuestión que me parece relevante del libro y del reflejo de este registro de casos es que marca también la evolución, como aquí se señalaba, y seguramente don Manuel Ventura va a retomar también, la evolución que sufrieron los órganos del sistema durante estos años. O sea, los cambios en la manera en que funcionó la Comisión Interamericana, por ejemplo, en los primeros años, el trámite casi burocrático de las primeras denuncias, hasta un proceso más reciente de judicialización del sistema de casos, ¿no? Donde comienza a haber más participación de la Comisión en los procesos de solución amistosa, y también hay cambios importantes en la Corte, en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte. De alguna manera, el análisis que se hace de los casos, no solo porque se cuentan los cambios en procedimientos, sino también porque eso se ve reflejado en la manera en que se abordan los distintos casos. Y algunos elementos también relevantes es que no solo se refleja la evolución de los órganos, sino también cómo los casos de Argentina influyen en las transformaciones que sufre la Comisión y que sufre la Corte. Hay varios ejemplos, simplemente para plantear, por ejemplo, en el seguimiento del informe 2892, la Comisión Interamericana crea el sistema de audiencias de seguimiento, para darle seguimiento a los informes, al informe 2892 sobre la incompatibilidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y también el informe 29, que era sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en Uruguay. Y lo mismo la Corte, que comienza a desarrollar el sistema de seguimiento y de resolución de seguimiento, en algunos casos vinculados con Argentina, Bulacio o Cantos, en el 2004 y en el año 2005. Entonces me parece interesante, así como el sistema es caja de resonancia, influye en determinados contextos históricos y en determinadas temáticas, también los casos de Argentina van influyendo en las transformaciones de ese sistema. Para concluir, yo quisiera decir que además de ser una excelente investigación y un excelente libro que va a abrir varias puntas para continuar y para debatir sobre el sistema interamericano, creo que es un libro muy oportuno para el debate constitucional que tenemos en la Argentina sobre la relación del sistema jurídico nacional con el sistema interamericano, el valor de las decisiones internacionales, todo el debate que abre la decisión de la Corte en Fontevecchia. Y me parece que es muy oportuno porque muchas veces las críticas que se hacen de los procesos de internacionalización del derecho público, el temor a que se le otorgue a órganos internacionales una última palabra en la interpretación del alcance de los derechos y de las garantías, ¿no?
porque se considera que son órganos extraños a la comunidad política nacional, que no conocen los problemas de la Argentina, que no pueden opinar sobre temas que deberían ser exclusivamente resueltos por decisiones de la comunidad política nacional, o incluso la asimilación del derecho internacional al derecho extranjero, como hacen algunos autores, es una crítica comunitarista, pero que se desentiende de los procesos políticos nacionales que este libro de alguna manera refleja. Este libro lo que está mostrando es que hay una historia de una relación compleja del sistema jurídico argentino con el sistema interamericano de derechos humanos, que marca que ese sistema no es un mecanismo extraño a nuestra comunidad política, sino que fue históricamente utilizado por organizaciones sindicales, sociales, de víctimas, y cuya utilización al mismo tiempo se ve reforzada por decisiones muy importantes que se fueron tomando en distintas etapas históricas. Antes de la reforma del 94 fue el gobierno Alfonsín, en la transición democrática, quien firmó la mayoría de los tratados y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y de alguna manera la reforma de la Constitución del 94, el artículo 75, inciso 22, como la propia Corte Suprema dice en Maceo, es evidencia, no es un acontecimiento extraordinario, un accidente histórico, sino que es la evidencia de una política constitucional, que consistía en universalizar los derechos, reconocer la autoridad interpretativa de los órganos de tratados e ir gradualmente armonizando la legislación argentina a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Creo que este libro va a contribuir a que ese debate constitucional lo demos con un contexto histórico, ¿no? Dentro de lo que es un contexto histórico que marca de alguna manera el tono de esa relación compleja y profunda entre el sistema jurídico argentino y el sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, va a finalizar entonces el doctor Manuel Ventura Robles. Doctor Manuel. Primero que todo, muchas gracias. Yo me encuentro a casi 5 horas de la ciudad de San José. Estas son las maravillas de la tecnología moderna, de poder acompañarlos hoy. Me encuentro en la península de Nicoya, bajo unas cálidas temperaturas, pero muy contento de estar aquí con ustedes y de contarles algunas cosas. Primero que todo, un cordial saludo a Víctor Abramovich, a quien tengo muchos años de no ver, pero a quien siempre recuerdo con gran cariño y sobre todo impresionado por su capacidad extraordinaria como abogado. Y en segundo lugar, quería agradecer a Sebastián Alejandro Rey por haberme invitado a acompañarlos esta tarde. Y sobre todo, a la presentación de este libro. Yo tengo casi 5 años de estar fuera del sistema interamericano de derechos humanos, fuera de la Corte. Pasé casi 40 trabajando en la Corte como secretario adjunto, como secretario, como juez, como vicepresidente. Y incluso antes del nacimiento de la Corte, me tocó participar como diplomático en todas las gestiones que se hicieron para que el tribunal se lograra formar. La verdad, Sebastián, cuando recibí la obra, me impresioné hondamente. ¿Con qué equipo humano contó Sebastián para poder hacer esta obra? Claro, a uno le quedan los primeros recuerdos de su vida en estos campos y éramos 3, 4 personas en la Corte, 5, 6 trabajando. Poco a poco el tribunal fue creciendo hasta llegar a ser lo que soy, pero por supuesto ni parecido a la cantidad de gente que trabaja en la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero sí, la cantidad de casos que pasan por los años, después
de ver ese número de casos y haber dejado el sistema interamericano, todo tiene su límite, me di cuenta de que hay muchísimos casos nuevos en el sistema y muchos de ellos no tienen una idea de qué se trata. Pero bueno, para eso están los equipos, para preparar este tipo de obras de acceso a los estudiosos. Yo quería decirles que la Corte empezó poco a poco a ir poniendo los eslabones de lo que ha llegado a ser el sistema. No fue una cosa de la noche a la mañana. Al principio fueron unos pocos casos que llegaron al tribunal y permitieron a la Corte ir en su relación con los estados demandados, estableciendo las bases de un sistema que hoy en día ya nadie cuestionaría en cuanto a esos puntos, pero que en su momento causaron grandes dolores de cabeza. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, con su permiso, Sebastián, para rendir homenaje a un gran jurista argentino que estuvo en la Corte. Desgraciadamente estuvo muy poco tiempo, 1 año como juez titular, después no fue propuesto para reelección, porque entiendo que en ese entonces Argentina optó por otra posición en un organismo internacional de naturaleza diferente. Y después estuvo como juez ad hoc, pero siempre sus contribuciones fueron de una valía impresionante. Una capacidad que tenía jurídica este señor de dialogar con sus compañeros. A mí me tocó desde la Secretaría en aquel entonces, y me refiero a don Julio Barberis, que ya falleció también hace algunos años. Este señor, aunque ustedes no lo quieran, no lo crean, era experto en delimitación de aguas, y en unos viajes profesionales al África se contagió de un virus que nunca pudieron definir exactamente qué era ni sacarlo adelante, pero este señor fue perdiendo poco a poco sus facultades para hacer una vida normal. Cuando llegó a la Corte, yo lo conocí con bastón. No había la facilidad hace 30 años o más para viajar a Centroamérica. Muchas veces había que hacer viajes a través de Miami. Yo lo conocí con bastón. Sus últimos viajes fueron en silla de ruedas. Y si no mal no me acuerdo, en su último caso en que participó en la Corte como juez ad hoc, hubo que montarlo al avión por la rampa en que suben el equipaje. Él ya no estaba en capacidad ni a través de la silla de ruedas para ingresarlo al avión. Aún así nunca faltó, aún así nunca dejó de cumplir sus obligaciones como juez, sobre todo a las que se ofrecía voluntariamente. Esto es impresionante. Pero bueno, quiero hacer homenaje a un gran jurista que ayudó a cimentar en 2 casos que les voy a relatar la trayectoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su relación con los estados a través del derecho internacional. Yo quería felicitarlo también, Sebastián, y disculpe que lo haga hasta ahora, por esta maravillosa obra. Yo, cuando me retiré del sistema interamericano, ya se habían ido todos mis hijos de la casa, se habían casado, y me pasé a vivir en un apartamento, y entonces lo que hice fue donar mi biblioteca y muchos trabajos de investigación a la Corte Interamericana
a la biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desgraciadamente, la biblioteca está cerrada hace año y medio por la pandemia, lo mismo que las instalaciones del tribunal. Pero esta maravillosa obra en la que usted ha trabajado me permitió, durante un fin de semana, ubicarme de nuevo dentro de toda esa gran problemática. Son 2 tomos colectivos. Me permitió rápidamente llenar el vacío con unos magníficos resúmenes de los casos. Y la estructura de los libros también, la estructura de los casos, más de 20 años en mi memoria, muchas cosas fueron viniendo de vuelta a mi cabeza. Y algunas de ellas tal vez se las voy a contar. Pero reitero que los 2 casos de los cuales les voy a hablar son 2 casos en los que participó don Julio Barberis. Ustedes tal vez no conocen muy bien estos casos, son del puro principio, pero sirvieron para cimentar el sistema interamericano de derechos humanos. El primero de ellos es el caso Cantos contra Argentina. A comienzos de la década de 1970, José María Campos era dueño de un importante grupo empresarial en la provincia de Santiago del Estero, integrado por las firmas Citrícola del Norte, Cantos S.A., José María Cantos S.R.L., Rumbo S.A., José María Cantos S.A., Miguel Ángel Cantos S.A. y Marta Inés S.A. Además, era el accionista principal de la radiodifusora de Santiago del Estero, SAC, y del nuevo Banco de Santiago del Estero y titular de bienes inmuebles y urbanos, y también rurales. En marzo de 1972, la Asociación General de Rentas Provincial realizó una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas del señor Cantos por presunta infracción a la ley de sellos. Durante los procedimientos se secuestró sin inventariar la totalidad de los documentos contables, libros y registro de comercio, comprobantes y recibos de pago de dichas empresas con terceros y firmas proveedoras, así también como numerosos títulos, valores y acciones mercantiles. Vale la pena destacar que con motivo de las acciones judiciales intentadas por el señor Cantos, este fue detenido e incomunicado en más de 30 ocasiones por agentes policiales. Sus hijos menores de edad en aquella época también fueron detenidos en varias oportunidades. Dado que la provincia de Santiago del Estero no cumplió con lo pactado el 4 de julio de 1986 con el señor Cantos, este demandó a la provincia y al Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia Nacional por una suma, pongan atención a esto y parte de la importancia del caso, por una suma que ascendía aproximadamente a 2.780 millones de dólares. No eran pesos, ¿no? Ni colones costarricenses, millones de dólares. El 3 de septiembre de 1996, el tribunal rechazó la demanda y le impuso el pago de las costas del juicio y de los honorarios de los abogados intervinientes y de los peritos, aproximadamente 7 millones de dólares. Asimismo, ordenó al señor Cantos que pagara la tasa de justicia por un monto de 83.400.000 dólares. Al no hacerlo, le aplicó una multa correspondiente al 50%
de dicha suma de dinero. Imagínense este panorama en los primeros años de funcionamiento del sistema. Fue un escándalo terrible. Fue un escándalo terrible. Esto, decían, no es un caso de derechos humanos. Este es un caso mercantil. La Corte no fue creada para dar indemnizaciones millonarias, sino para determinar la responsabilidad estatal en casos de violaciones de derechos humanos. Una vez que agotó los recursos internos, en mayo de 1996, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana con el patrocinio de los abogados Germán Vidart Campos y Emilio Weichelbaum, la abogada Susana Albanese y Segil. Se hablaba mucho que con este tipo de casos lo que se hacía era perjudicar al sistema, que posiblemente ante una condena la Argentina se retiraría del sistema. Esos eran los temas de conversación de todos los días. El Estado sostuvo que al momento de haber aceptado la competencia de la Corte, el 5 de septiembre de 1984, lo recuerdo perfectamente, cuando lo hizo el presidente Alfonsín, expresamente se había dejado constancia de las obligaciones contraídas. Las obligaciones contraídas solo tendrían efecto con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento. Debido a esta declaración, entendió que el tribunal solo era competente para conocer los hechos acaecidos con posterioridad a esa fecha, porque muchos de estos hechos provenían de principios de los años 70. Fue muy importante lo que dijo la Corte en este caso. La Corte hizo notar en general los derechos y las obligaciones, oígase qué importante, atribuidas a personas morales no se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas a las que constituyen o que actúan en su nombre o representación. Claro, este caso lo que hizo fue poner la problemática de lleno de si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema podía tramitar y la Corte recibir casos de personas morales o solamente de personas físicas. Yo me acuerdo que en ese entonces destaqué que esta fue una solución a este problema muy importante, porque permitió que se aclarara el punto de que los entes jurídicos no podrían participar en procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El juez ad hoc, don Julio Barberis, a quien me referí, muy inteligentemente ayudó a través del diálogo con todos nosotros, ayudó a que la Corte encontrara una salida a ese problema. Y desde ahí no se volvió a presentar el problema. Lo que dijo don Julio fue que una cosa es la persona jurídica y otra quienes forman parte de las personas jurídicas y sufrían violaciones de sus derechos humanos. Así que no se tramitan, no se aceptan en el sistema violaciones a personas morales, jurídicas, pero los que se produzcan a los miembros de estas personas jurídicas, sí. Y este es el antecedente que sirvió para precisamente dar ese primer caso. Vean cómo se fue constituyendo el sistema. La Corte Interamericana afirmó en ese entonces que los estados no deben interponer
trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Los accionistas, no las personas morales. Cualquier norma o medida de orden interno que imponga costos o dificultades de cualquier otra manera al acceso de los individuos a los tribunales y que no esté justificada por las razones, por razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe considerarse contraria a lo que dispone el artículo 8.1 de la Convención Americana. Por supuesto, todas estas multas y estas trabas de esta naturaleza hacían imposible pues, que el señor Cantos pudiera llevar un litigio normal en el derecho interno argentino. La Corte Interamericana consideró que el derecho a acceder a la justicia se encuentra reconocido en el derecho a la protección judicial del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así ha venido tratándose desde entonces. Ya para terminar con este caso, permítanme decirles que toda vez que dichas reparaciones consistían en las reparaciones después de haber sido condenado el Estado argentino, todas estas reparaciones consistían en órdenes de la Corte de carácter pecuniario que corresponden al pago de un tributo o que benefician a terceros que no son víctimas del caso, resolvió el tribunal al final del mismo que no continuaría supervisando la sentencia, aunque los terceros que intervinieron en la causa interpuesta ante la Corte de Justicia de la Nación podrían presentar sus pretensiones ante los órganos judiciales o administrativos nacionales competentes para realizar los reclamos correspondientes. Y de esta manera se dio por concluido el caso. Pero este es un caso que, reitero, deben tener ustedes muy en claro, porque es a partir de este caso que no se permitieron llevar casos contra personas morales o jurídicas al sistema interamericano de derechos humanos. Hay otro caso al que quiero hacer referencia más rápidamente, para mí muy importante, la desaparición de Garrido y Baigorria, los señores Adolfo Argentino, Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda, que fueron desaparecidos en la ciudad cuando viajaban en un vehículo, concretamente en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. Este caso me impactó personalmente porque muchos años después, me invitó a la Universidad de Cuyo a un concurso de derechos humanos y me llevaron a un lugar que me dijeron, mire, aquí fue donde desaparecieron Garrido y Baigorria. Bueno, estos señores, según los testigos, fueron interrogados por al menos 4 grandes agentes policiales con el uniforme correspondiente de la dirección motorizada de esa fuerza de seguridad. Como es natural en estos casos, y ustedes lo deben conocer en muchos otros casos en Argentina, que ocurrieron en Argentina, los familiares de uno y otro señor iniciaron de inmediato la búsqueda y se preocuparon, pues existía contra él una orden judicial de detención contra el señor Garrido, y el otro, pues era una persona problemática también. Las acciones internas que se tramitaron ante los tribunales de la ciudad de Mendoza, ante el 4º juzgado de instrucción de primera circunscripción territorial, fueron rechazadas
según dijeron, por no haberse probado la privación de libertad. Aquí aparecen dos muchachos jóvenes argentinos de la ciudad de Mendoza que estuvieron presentes en el tribunal durante la tramitación del caso, que eran muy jóvenes, tal vez no tenían 30 años en ese entonces. Carlos Varela Álvarez, uno de ellos, y el otro Diego Lavado. El abogado Carlos Varela recuerda cómo los jueces no hacían, que como los jueces no hacían nada en la ciudad de Mendoza, en la jurisdicción interna, empezamos a pensar cómo llevar el caso a los tribunales internacionales en un sistema federal. Vea qué importante. Los hechos ocurren en Mendoza y quien va a ser demandado internacionalmente es el Estado federal argentino. Y diseñamos un caso a través de los habeas corpus, un poco replicando lo que se había hecho perdón, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. 29 de abril del año 92, vean si estamos atrás, junto Carlos Varela, junto con Diego Lavado, presentaron la denuncia correspondiente ante la Comisión Interamericana. Y sobre esto, Jorge Cardoso, gran jurista, representante de la Cancillería Argentina, en ese entonces, explicaron que si bien hacía años estábamos en democracia, no entendíamos desde la Cancillería que hubiesen desaparecidos nuevos, pero realmente lo sabía. A mí fue de las cosas que más me impresionó. Después de haber estado en Buenos Aires con el presidente Alfonsín y ser testigo de la incorporación de Argentina, que tantos años después siguieran presentándose casos de desapariciones. Lo más difícil, según nos decía Cardoso, fue luchar contra el propio Poder Judicial. Ante el incumplimiento de las recomendaciones, en este caso, pese a las solicitudes de prórroga formuladas por el Estado, el caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de mayo de 1995. Así se convertiría este caso, y esta es otra de las grandes importancias que tiene, se convertiría en la primera condena dictada por el Tribunal Regional, la Corte Interamericana, contra el Estado argentino. Primero, histórico. Al poco tiempo, el presidente Carlos Saúl Menem, y a esto se refirió nuestro colega, al referirse a esta época política de la Argentina, dictó un decreto donde dio instrucciones a la Cancillería para que iniciara tratativas con el fin de arribar a una solución amistosa, tanto en este caso como en el de Paulo Guardati. En el marco de esa negociación, la Argentina reconoció plenamente su responsabilidad internacional por la violación de derechos humanos en ambos casos, el de los dos señores desaparecidos. Ello aceptó a que el Estado argentino aceptara los hechos expuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe respectivo, que tenía el número 2694, así como las consecuencias jurídicas que de tales hechos se derivaban. La Corte Interamericana dictó una resolución en enero de 1997, donde concluyó que el acuerdo de reparaciones suscrito en el caso no satisfacía lo previsto en la sentencia de fondo. En primer lugar, porque no había sido celebrado entre las partes del proceso internacional, los representantes de las víctimas
y la República Argentina. Vean aquí cómo se soluciona el problema en que el demandado es un Estado federal. Debió haberse firmado el acuerdo de solución amistosa entre los representantes de las víctimas y la República Argentina, no así la provincia de Mendoza, que lo suscribió. Y en segundo término, porque las víctimas habían impugnado el laudo arbitral, lo que demostraba que no había sido aceptado. Así las cosas, se abrió la etapa de reparaciones en el marco del cual dictó la Corte una nueva sentencia en el año 98, que reviste vital importancia, pues brindó la oportunidad para que el tribunal se pronunciara sobre la cláusula federal establecida en el artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así es que si quieren encontrar los primeros pasos que se dieron en este sentido, están ahí en esa sentencia. Varela Álvarez rescata que la Corte Interamericana reconoció el derecho a la indemnización para los que no eran, en este caso, para los que no eran herederos forzosos según el derecho argentino. Eso fue importante porque aún regía el artículo 1078 del Código Civil, porque los herederos eran los hijos y los padres, pero la Corte reparó también a los hermanos y a dos hijos de Garrido que nunca fueron localizados, pese a los esfuerzos que se hicieron. Pablo Saavedra Alessandri, actual secretario de la Corte Interamericana, se refiere a este caso diciendo que lleva un desafío interesante en cuanto a la obligación de búsqueda del paradero de los medios. En cuanto a que la obligación de búsqueda, de paradero de estas personas desaparecidas es de los medios. El debate es si el Estado hizo todo lo posible por localizarlos. Si hubo buena fe de parte del Estado, habría que cambiar el paradigma y hacer cesar la obligación en el ámbito internacional. A veces, cuando no hay resultados positivos en estos esfuerzos de búsqueda, lo cual ocurre a menudo, lo que debe tenerse en cuenta son los medios del Estado para localizar a estas personas. Bueno, yo quería referirme a estas dos víctimas porque son antecedentes sumamente importantes para lo que va a venir después en muchos otros casos. Quería agradecerle a Sebastián Alejandro Reyes su fineza de nuevo de invitarme a estar con ustedes esta tarde y de nuevo quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ventura. Me han dejado saludos también en Facebook agradeciendo la mención que hizo el doctor. Ahora le cuento a quien parece que lo conoce, Silvia de los Santos. Dice un gran maestro, el doctor Julio. Dice un gran maestro, el doctor Julio Barberis. Marcó también mi carrera, un gran honor haberle conocido, haber aprendido con él, haber sido su discípula. Gracias, don Manuel, por traerlo a la memoria. Bueno, se lo quería comentar porque me pareció que seguramente la conocía. Vamos a habilitar... ¿Cómo no? Trabajó con nosotros. Qué bueno. Sebastián, dado que se hizo un poco extenso, digamos, son casi las 8, si les parece, habilitamos una sola pregunta, el que sea más rápido la leo, si alguien quiere hacer alguna consulta, si no, vamos a ir cerrando. Parece que no. Sebastián, si vos querés dar unas palabras del final. Bueno,
Nada, agradecer a todos y todas que han participado. Vemos muchas caras amigas, muchos nombres que forman parte de la historia del litigio del sistema interamericano, ¿no? Nombre de casos que uno estudiaba en la facultad, pero esos casos no tenían rostros, y ahora los vemos acá participando con nosotros en esta presentación, después de haberlos entrevistado, y me parece que en ese sentido el libro le pone el micrófono a esos nombres anónimos y permiten ver la historia argentina, ¿no? Como decían hace un rato, en perspectiva y esas trayectorias. Así que bueno, eso, muchas gracias de nuevo y nos estaremos viendo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia el día de hoy, que se han quedado y han acompañado esta charla. Esta charla queda grabada, Sebastián, yo después te voy a pasar el link por si te interesa para darlo o difundirlo a través de la facultad. Ha sido un honor para mí, Microjuris Argentina, y gracias a la editorial Astrea por la invitación para poder moderar el día de hoy y estar presentes. Y los saludo y hasta el próximo encuentro.